A Víctor Montoro Cava se le conoce más por su actividad en la Diputación que como concejal del Ayuntamiento de Córdoba, donde mantiene un perfil discreto, todo lo contrario a su labor provincial, que está implicada con Europa y con la tecnología, o sea, con lo de ahora, que no es solo la pandemia de marras, aunque también. Montoro pasa por ser vicepresidente quinto de la entidad provincial con el PSOE y delegado de programas europeos y administración electrónica, que son áreas imprescindibles para el desarrollo que debe situarnos en la modernización que ahora es digital, sostenible y resiliente. Montoro, licenciado en Derecho y tratando de doctorarse con una tesis sobre emprendimiento y cohesión social, ha sido cocinero antes que político o casi al mismo tiempo, porque ha pasado por el sector privado como empresario y sabe lo que es jugarse los cuartos antes que disponer públicamente de ellos para su reparto equitativo. Eso le aporta matices ciertamente liberales a su concepción socialdemócrata de la economía, lo cual redunda en una capacidad excelente para el diálogo y el consenso con otros discursos ideológicos. Y gran parte del avance tecnológico y por tanto económico de la provincia depende del trabajo que él dirige y que nos cuenta en la cita de esta semana. Víctor Montoro, muy buena y muchas gracias por atender La Voz de Córdoba. Buenas tardes, Rafa, gracias a vosotros y encantado de compartir este momento con vosotros. ¿Los ordenadores de prensa se cuelgan? Pues a día de hoy tenemos que estar bastante satisfechos porque de momento no nos han dejado tirados, ni en la pandemia ni ahora. ¿Han apostado ustedes por la inteligencia artificial? Estamos convencidos de que, bueno, ya teníamos un recorrido previo a la necesidad que se plantea a raíz de la pandemia y estamos plenamente convencidos que toda la información que conseguimos a través de logaritmos, de algoritmos, que podemos cruzar, nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, la inteligencia artificial, lejos de ser un elemento distorsionador, creemos que es un gran aliado y cada vez estamos más embarcados en procesos en los que tiene que ver la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial en la administración pública es necesaria más que la inteligencia humana? Creo que es compatible. La una sin la otra no tiene sentido. Lo que tiene que estar es la artificial al servicio de la humana y no al revés. Y esa visión de servicio público con personas detrás no se debe de perder. Pero la mejora del servicio a través de la tecnología sí es perfectamente una aspiración legítima y yo casi diría que una obligación. ¿Es usted el verdadero hombre de los números en la Diputación? Bueno, si nos referimos a los números que tienen que venir de la parte informática, tecnológica, sí. Si tienen que venir de la parte contable, ahí tenemos a mi compañera Felisa en Hacienda, ¿no? Pero bueno, ahí la verdad es que estamos bastante satisfechos y al mismo tiempo implicados con determinados proyectos que unos ya están en carga y en servicio y funcionando y otros lo tenemos todavía en fase de laboratorio, que estamos convencidos que cuando estén a pleno rendimiento, sobre todo nuestros ayuntamientos de la provincia y sobre todo los pueblos más pequeños, que es con los que tenemos especial fijación, sobre todo si nos retrotraemos al discurso de investidura de nuestro presidente Antonio Ruiz, creemos que les va a suponer una mejora importante de la calidad de vida en los mismos a través del servicio que se presta desde su administración. ¿Cómo se van a repartir los fondos Next Generation? Bueno, no lo digo yo, lo dicen los responsables, tanto en nuestro país como en Bruselas, que aquí el concepto ha cambiado. Hemos estado acostumbrados a unas subvenciones con un carácter más finalista, más de fondos de cohesión, y aquí la pandemia nos ha situado en un escenario totalmente distinto que requiere una respuesta distinta y por eso hay nuevos instrumentos. Y esos instrumentos de financiación, que no deja de ser otra cosa, los fondos Next Generation, dentro de esa reconstrucción, resiliencia y reactivación económica, va a primar por encima dos cuestiones. Una, el proyecto, no es una cuestión de reparto territorial de fondos, no es una cuestión que esté vinculada a la población, sino a los proyectos, la calidad, la alineación con la doble transición, la digital y la ecológica, que no debemos perderla de vista, cómo se complementan con los objetivos de desarrollo sostenible, en fin, podremos estar hablando de muchos elementos con los que se tiene que alinear, pero el segundo gran elemento, el proyecto debe tener la suficiente visos de viabilidad, continuidad y sostenibilidad en todos los sentidos para que una vez que desaparezcan los efectos incentivadores del Fondo Europeo tenga la posibilidad de seguir funcionando el proyecto a través de la colaboración privada. Que desde Bruselas y desde el Gobierno a los autónomos se les hable de resiliencia, la verdad es que al autónomo le puede dar risa, ¿no? Porque ya la conocen. Hombre, yo
como suelo ser muy constructivo y optimista y suelo empatizar con todo en su situación, yo creo que la fase de resiliencia casi que ya la hemos pasado, ¿no? Ahora estamos ya en la parrilla de la reactivación. De ahí que, bueno, pues creemos que efectivamente los autónomos han sido un pilar fundamental para salir de esta, las medidas del Gobierno también. Hemos sido felicitados por la puesta en marcha, por ejemplo, de los ERTE, que ha posibilitado que siga circulando el dinero, la economía y que nadie se quede atrás. Pero es cierto que es un poco contradictorio, ¿no? Ese término cuando ellos han estado luchando y antes de la pandemia en el día a día no cerrar la persiana, ¿no? Bueno, han soportado muchas crisis. Pero creo que el planteamiento ahora es las oportunidades que se nos presentan. Esta herramienta de financiación que vamos a tener nos va a permitir, y estoy convencido de ello, en recuperar la economía en un corto espacio de tiempo. Y creo que no es una cuestión simplemente de recuperación, sino una oportunidad donde la tecnología tiene un papel principal, la digitalización debe estar en el centro de todas las decisiones, que va a permitir a nuestras pequeñas y medianas empresas acceder a otros mercados que antes ni se planteaban. Y también lo digo, si no lo hacen vendrán otros de fuera a ocuparlos, incluso los mercados propios, ¿no? Hablando de tecnología, en los pueblos de Córdoba se están quedando sin cajeros automáticos, por ejemplo. Sí, bueno, ahí ya tenemos, la Diputación de Córdoba ha puesto en marcha una experiencia piloto que va a permitir la llegada precisamente para combatir esa exclusión financiera, que es un fenómeno que está vinculado a la despoblación, desgraciadamente, con unas experiencias piloto en determinados pueblos, como por ejemplo Conquista, donde se van a poner en marcha en circulación esos cajeros. Lo que pretendemos es que, lógicamente, esas pequeñas poblaciones, donde además se da la circunstancia de que la población de edad es mayor y, por regla general, también con menores competencias digitales para acudir a otras vías para hacer operaciones o transacciones. Bueno, lo acabamos de aprobar en el pleno de la Diputación, se va a poner en marcha y en función de los resultados pues iremos viendo la posibilidad de ampliarlo. Volvemos a hablar de emprendimiento. Lo mejor para el emprendimiento es que las administraciones molesten poco. Eso sería lo ideal, ¿no? Yo siempre digo que en cualquier intervención lo mejor que puede pasar es que al final no sea necesario. Eso será señal de que lo has hecho bien. No soy amigo de las dependencias, ¿no? Pero, no soy un socialista. Sí, pero la verdad es que vengo un poco del ámbito privado, he sido emprendedor, sé lo que se necesita afuera y entonces pues entiendo que tenemos que ser facilitadores y aliados. Es cierto que se ha creado, no voy a culpar a ningún gobierno, determinadas culturas con determinada bonanza presupuestaria en otros tiempos, donde había por parte de la empresa, que aquí todos nos tenemos que poner las pilas, ese pensamiento de, bueno, pues consigo la subvención, pero no lo vinculábamos ni a productividad, ni a rendimiento, ni a retorno del dinero. Creo que esa etapa la debemos de superar entre todos y creo que se puede acompañar perfectamente a las empresas en sus procesos de crecimiento, pero acompañar, no crear esas dependencias y crear esos diálogos, esos espacios que lo existen y hay que ir propiciándolos aún más para conocer mutuamente el funcionamiento y sobre todo las necesidades de las empresas. Pero yo creo que la administración es necesaria, pero cuanto más esfuerzo volquemos directamente a la ciudadanía, mejor. ¿En ese sentido hay buena sintonía con la Administración Autónoma Andaluza? Yo de lo que puedo hablar, que es de mi experiencia, dentro de mi competencia, no tengo ninguna queja. Es más, cuando he tenido que acudir normalmente me he encontrado la puerta abierta, buena predisposición y creo que con lo que viene ahora, precisamente, de poner en marcha proyectos europeos, esa digamos, relación fluida debe ir a más y yo confío en que va a ser así. ¿Es usted técnico en riesgos laborales? Sí, también. Técnico superior en riesgos laborales. El mayor riesgo, además de la pandemia, sigue siendo la incertidumbre y sobre todo la precariedad. Es una pregunta de las que llevamos la más complicada porque la precariedad ya estaba antes de la pandemia. Sí, por eso lo pregunto. La precariedad estaba antes de la pandemia. El gobierno actual asumió un compromiso de derogar la reforma laboral que lógicamente han cambiado las prioridades en todas las administraciones y eso pues es normal que se atienda un poco después, pero era uno de los objetivos del mandato porque precisamente, igual que los trabajadores han hecho un esfuerzo importante y han contribuido a salir de la crisis anterior, también, y es uno de los principios de los riesgos laborales, cuando la empresa crece, también debe ir acompañada de una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y eso se consigue a través de, entre otras cosas, la negociación colectiva que ahora mismo con la reforma laboral estaba totalmente fulminada, ¿no?
Eso también obedece a determinada aprobación de medidas puntuales, ¿no?, como la subida del salario mínimo interprofesional, que dignifica, ¿no?, el sueldo que reciben los trabajadores. Entonces, la batalla para combatir la precarización después de la pandemia seguirá y seguirá eternamente. Sí es cierto que esa flexibilidad que se demanda en otros espacios ideológicos, nunca en esos debates veo que esa flexibilidad va en el sentido que acabo de plantear. Igual que se le pide flexibilidad a la contratación laboral, ¿por qué no participan los trabajadores de los beneficios cuando contribuyen a ello, ¿no? Entonces, como no estamos en ese punto de madurez en el debate desde el punto de vista cultural, pues entiendo que hace falta volver a unos niveles de negociación colectiva como los que teníamos antes de la reforma laboral, que permitan garantizar unas condiciones mínimas. También España y Europa es distinta. Por supuesto, en muchísimas cosas. Y creo que en la diversidad está la riqueza y en la singularidad está la oportunidad, ¿no? Entonces, esa situación, bueno, pues permite también poner en valor otras cuestiones, ¿no? Desde el punto de vista de las relaciones laborales, no entiendo, o bueno, y a lo mejor me voy a meter en un jardín que no debo, ¿no?, pero no entiendo que se quieran extrapolar, pues, por ejemplo, medidas como los mini-jobs, que tan en boga están en países como Alemania y Dinamarca, porque allí culturalmente no tiene nada que ver con nuestro país, ¿no? Aquí se trabaja para vivir. Entonces, ¿de qué sirve que una persona aspire a ganar 1.500 euros echando 12 horas de trabajo en 3 empresas distintas? Si, como decía una persona, una española, ¿no?, que trabajaba con mini-jobs en Alemania, decía: salgo de mi casa de noche para ir a trabajar y vuelvo a mi casa de noche. Me gustaría a mí que alguien me explicara si eso es satisfacer o conseguir la plenitud, la satisfacción de la vida de una persona, ¿no? Entonces, hay que ser muy pulcro y muy cuidadoso cuando se plantean medidas que a lo mejor vienen a chocar con la calidad de vida a la que aspiramos todos, ¿no? Yo soy presidente de la Agencia Provincial de la Energía. Desde la Junta de Andalucía se denuncia la escasez en la inversión por parte de Red Eléctrica en el norte de la provincia y como un gran problema para las inversiones en una zona de la provincia que además requiere cierta inversión. ¿Qué le parece esa denuncia o qué opinión tiene al respecto? A mí me parecen dos cosas: que ese problema no existiría si no se hubiera privatizado Endesa en su momento, que nunca deberíamos haber perdido el control, por así llamarlo, de empresas que prestan servicios básicos universales como puede ser la electricidad. Pero quitando ese elemento que creo que tiene mucho que ver de aquellos barros estos lodos, también es cierto que nos encontramos en una situación que a mí particularmente me resulta un poco frustrante, porque recuerdo un momento en el que pudimos ser líderes energéticos cuando el gobierno de Zapatero impulsó la apuesta por las energías renovables, carro al que ahora mismo se ha subido todo el mundo. En aquel momento parecíamos unos locos cuando lo planteamos. Tanto así que incluso Obama en su momento quiso ver cómo funcionaba el modelo de renovables para implantarlo. Y llegó un nuevo gobierno que destruyó un nuevo sector que hubiera convertido que España hubiera dejado de ser energéticamente dependiente, porque si algo nos sobra es sol. Y bueno, pues con el impuesto al sol destruyó un sector emergente y posibles miles de empleos que se hubieran creado. Esa situación ha propiciado que ahora volvamos a un sector del que deberíamos ya estar recogiendo la renta y que haya países con mucho menos posibilidades de generar energía a través de las renovables como Alemania que estén por delante nuestra. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente es un déficit que habrá que atender, pero quizás la solución, más que plantear soluciones de corto plazo dirigidas a la vieja energía, creo que hay que apostar más por energías que vengan a suplir a esa vieja energía y esos oligopolios donde las decisiones que afectan a todo un país la toman 4 y no siempre están en el lado público. Entonces creo que es un hándicap que hay que superar, pero hay que pensar en planes alternativos para terminar de romper esa dependencia con esa energía eléctrica. En ese sentido, ¿qué está haciendo la Diputación Provincial en cuanto a energías renovables? Bueno, nosotros forma parte dentro del objeto social de la Agencia Provincial de la Energía y dentro de los escasos recursos propios que tenemos, pues vamos trabajando en la dinámica de intentar impulsar esa apuesta por la energía renovable en distintos frentes, tanto en la parte empresarial privada como la parte pública, ¿no? La parte pública podría poner varios ejemplos. Uno del que me siento especialmente satisfecho es el desarrollo de la plataforma Enlaza. Enlaza es una plataforma inteligente diseñada con un sistema de software libre, de fireware, que está convalidado por la Unión Europea
la primera Diputación de España que cuenta con ella, que es compatible para aplicar determinados verticales hasta 40 verticales. Uno de los primeros que hemos puesto en carga es precisamente el que tiene que ver con la eficiencia energética. Con esa plataforma le estamos permitiendo, simplemente integrando los datos de las facturas a los ayuntamientos, el conocer su factura energética, dónde están sus puntos débiles, sus puntos fuertes, qué es lo que puede corregir, y de entrada estamos consiguiendo reducir la factura en 50.000 euros al año a un ayuntamiento medio. Pero eso no es actuar con la renovable, eso es tener información para ver dónde actuar. Al mismo tiempo, en paralelo, estamos sacando convocatorias para que puedan sustituir, o mejor dicho, permitir la posibilidad de autoconsumo a través de instalación de placas fotovoltaicas en instalaciones municipales. También estamos implementando a través de fondos europeos del Programa de Economía Baja en Carbono proyectos de iluminación inteligente. Recientemente hemos conseguido una subvención de 1,5 millones de euros de la Junta de Andalucía, esto no es como agencia provincial, pero es de mi delegación, para un proyecto que se llama Córdoba Distrito Smart, a través del cual pues, vamos a poner en valor determinados verticales que tienen que ver con la energía, como por ejemplo el riego inteligente. Hay un bien que sabemos que es muy escaso, como es el agua, pero no optimizamos lo suficientemente el uso que hacemos de ella, ¿no? Y luego, lo más reciente que hemos puesto en carga desde la agencia es 500.000 euros que hemos puesto a disposición de los ayuntamientos para conseguir que la provincia de Córdoba sea la primera de toda España en la cual todos los pueblos, todos los ayuntamientos tienen al menos un punto de recarga de vehículos eléctricos para intentar que la movilidad en nuestra provincia sea sostenible al 100%. Víctor, bueno, muchísimas gracias por atender la web. Muchas gracias a vosotros y a disposición. Gracias y un saludo.